Bienvenido, Iván. Nos da mucho gusto saludarte en esta entrevista dentro del proceso de selección de consejeros para el estado de Sinaloa. Veo con mucho agrado que hay mucha gente muy joven, muy valiosa para que nosotros podamos elegir quiénes van a ser los consejeros electorales, así que anticipadamente te deseo el mayor de los éxitos en esta entrevista. Muchas gracias. Como bien sabes, queremos que nos digas de memoria artículo por artículo de la ley de instituciones y procedimientos electorales y de la ley local. Eso ya me imagino que ya lo estudiaste suficientemente. Decreto número... Muy bien. A ver, coméntanos un poco sobre varias cosas. Primero, ¿qué balance tienes de cómo se encuentra hoy posicionado el Instituto Electoral de Sinaloa? ¿Qué tipo de instituciones a la que eventualmente llegarías? Llegaría a una institución que se enfrentaría con aspectos novedosos. El reto más grande, en mi opinión, sería hacia el exterior de la institución. ¿Por qué? Porque sería ir en contra de lo que era una tradición en el Estado, es decir, su integración se conformaba por personas electas políticamente por el Congreso del Estado, de tal suerte que existía una intervención muy fuerte por parte del partido que tuviera mayor presencia en el Congreso. Este nuevo proceso de selección, en opinión personal, garantiza un poco mayor autonomía, o más bien en gran medida la autonomía, la independencia con la que va a decidir. Entonces, sería un instituto con mayor independencia para cumplir con ese principio rector. Hoy día la opinión pública le da credibilidad, goza de confianza a este instituto. Da credibilidad quienes participan en el proceso, pero mi perspectiva es que existe un problema de inclusión. Es decir, ¿De inclusión? Inclusión Ajá. de grupos marginados, o ya sea por cuestiones geográficas, por cuestiones, situaciones económicas, por diversos aspectos, que no se incluyen en la vida democrática, ya sea por imposibilidades propias o por falta de actividad o por falta de mecanismos por parte del instituto para propiciar su inclusión. Existen fenómenos que se han dado recientemente en el Estado y que creo que no han sido tomados en cuenta para esta situación de la inclusión. ¿Cuáles son? Se está presentando una muy grande migración de la zona serrana a las ciudades, pero son personas que llegan a las ciudades a establecerse donde puedan, vienen huyendo de la violencia. Entonces, además de ser un problema demográfico, es un problema que se tiene que atender porque esas personas son ciudadanas también y las tenemos que incluir a la vida democrática y tenemos que ver la manera de propiciar su participación. Digo, previamente o en la misma medida, procurar su educación cívica para que se interesen, sobre todo. No se pueden interesar en algo que probablemente no conocen. ¿Cuáles son tus fortalezas para pretender ser consejero electoral? Creo que mi principal fortaleza es mi juventud, mi inquietud. Soy enemigo del status quo, me deprime el mantenernos en un mismo estado, en una situación sin avance, cuando ese estancamiento se deriva más bien de la pereza de uno que porque sea lo mejor. O sea, si se toma la decisión de mantener el status quo porque ahorita es lo mejor y porque está funcionando bien, correcto. Pero si se está manteniendo ese status quo por simple pasividad, creo que no es justificado y eso lo tenemos que... Gracias. Eso no estoy de acuerdo. Esa es una de mis principales fortalezas, la inquietud, la juventud. Ahora, otra fortaleza, creo que soy una de las personas que puede garantizar más imparcialidad. ¿Por qué? Porque no tengo vínculo alguno con partido político, pero además tampoco tengo
antecedentes de trabajo alguno con un gobierno o con alguna institución cuyo acceso al puesto se haya derivado de algún respaldo político. Es decir, yo sería totalmente una cara desconocida para los partidos en el sentido de deber favores, Pero a su vez, tengo amistad con ciertas personas que militan en partidos políticos, pero una amistad real, no amistad interesada de políticamente, no, sino amistad que en reuniones no platicamos de política, ya que como consejero, si es necesario, creo que esa amistad o esa cercanía que hay podría ayudar para una mejor comunicación. ¿Dominas la materia electoral? Desde el punto de vista académico es probable. Sí, bueno, no me considero un sabelotodo, pero considero que tengo los conocimientos suficientes para ocupar el cargo. ¿Eres estudioso? Bastante. Muy bien. Bastante. Consejero. Yo te preguntaría, para ti, ¿qué es la materia electoral? La materia electoral es es un área que pretende cumplir, crear los mecanismos y las bases necesarias para acceder a un fin superior, que sería la democracia. La democracia y cuyo balance o buen funcionamiento podría propiciar también un adecuado sistema de gobierno, con esa comunicación que puede existir o que debe de existir más bien entre ejecutivo, legislativo. Creo que un adecuado funcionamiento de la materia electoral puede propiciar que en los puestos públicos estén personas capacitadas o idóneas para una adecuada comunicación y que esa comunicación redunde en un fin general, un adecuado funcionamiento del Estado. Entonces, perdón. ¿Podrías comentarnos alguna decisión difícil que hayas tenido que tomar? ¿Decisión difícil? En el ámbito profesional. Sí. La decisión más difícil hasta el momento es cuando decidí dejar el mundo académico para dedicarme al litigio. ¿Por qué? Porque decidí dedicarme al litigio por mi propia cuenta. Es decir, no fue incorporarme a un despacho que ya estuviera establecido y que ya tuviera su respeto por parte de los tribunales, que ya tuviera su cartera de clientes, no. Por mi cuenta voy a iniciar algo nuevo, lo voy a hacer en forma personal y yo me enfrentaré a los retos que vengan por mi decisión. Esta decisión fue complicada al principio porque implicó someterme a esa negativa que hay por parte de los tribunales de dar un trato agradable a los nuevos participantes en los litigios. Es decir, Sinaloa es un estado, en Culiacán es reducido el número de abogados litigantes en materia laboral, que es la que yo litigo principalmente. Si no te conocen, es porque no sabes. O sea, no eres de los que está involucrado en el litigio laboral. Entonces tuve que enfrentarme a eso y lo hice principalmente con dos estrategias, una jurídica propiamente, la otra no jurídica. La regla básica es: no te puedes pelear con el tribunal. Si pretendes permanecer un tiempo aquí, no te puedes pelear con los servidores públicos del tribunal, con los funcionarios. Entonces, ¿cuál fue la mecánica? Voy a hacer amistad con ellos. Probablemente no voy a ser amigo, pero voy a crear un ambiente de comunicación, de convivencia sana y cordial. Y de esa manera me integré a un grupo de fútbol que había del tribunal, que fútbol sí lo practico bastante bien. Entonces
Eso me ayudó para que ellos de alguna manera me integraran, ya se familiarizaron conmigo, y no digo que con eso estaría pretendiendo algún trato preferencial, simplemente un trato normal, respetuoso. Y en la estrategia jurídica fue agotar los recursos, demostrar con recursos que puedo defenderme. Una última Así es. pregunta. ¿Podrías relatarnos alguna negociación compleja que hayas tenido? Sí. Miren, las situaciones más complicadas que se me han presentado son en materia familiar, en el litigio en materia familiar, por los puntos sensibles que se tocan. Una situación complicada fue, me encontré en una posición donde me contratan para tramitar un juicio sucesorio. El bien objeto de la sucesión es una casa, pero era juicio sucesorio testamentario. La planta baja se la heredan a una persona, la planta baja alta, la segunda planta a otra, el tercer nivel, que era un cuarto, a otra, y un local comercial que formaba parte del mismo bien, pero estaba anexo a otra persona. Además, como si eso fuera poco para el conflicto, ese local comercial estaba arrendado. Entonces, todo mundo estaba consciente de los derechos que tenía. El arrendatario sabía que difícilmente íbamos a poder pedirle la desocupación inmediata del bien para poder venderlo, porque él sabía que tiene derechos y sabía que incluso en una posible venta tiene derecho de preferencia para que se la vendan a él. No había consenso entre los demás herederos. Unos querían vender ya, porque eran personas de avanzada edad. Decían, me voy a morir y no voy a ver nunca mi parte de la herencia. Bueno, pero los otros no querían vender. Entonces es un conflicto muy complicado, porque además las personas que querían vender era, por ejemplo, que correspondía a la azotea, que decimos del tercer nivel, un cuarto que había en la azotea. Decía, a mí denme una cantidad de dinero que ustedes consideren que sea similar al valor, y ya de mí ya no saben, ustedes véndanlo como quieren, si lo quieren vender más caro no hay problema. Pues sí, pero ese dinero, ¿de dónde iba a salir? Entonces se tuvo que consensuar con los demás para ver de qué manera, si se pretendía avanzar, sí le teníamos que dar eso a ella, porque ella dijo, si no me resuelven ahorita, yo tampoco voy a contribuir con ustedes a futuro. Si ustedes la quieren vender después, yo no voy a firmar. Y oblíguenme a firmar, lleven un juicio para que me obliguen a firmar. El caso es que se logró, estuve platicando con los demás herederos para decirles, hay que reunir una cantidad para convencer a esta persona que está bien. A lo mejor no es la cantidad que hubieras deseado, pero es una cantidad considerable que te puede corresponder. También nos ayudamos con los frutos del arrendamiento. Del arrendamiento también, como se estaban generando mes tras mes las rentas, también de ahí ocupamos un poco de dinero. Le dijimos a quien correspondía a ese local comercial, le dijimos, cuando se venda la casa te vamos a reponer todo, pero ahorita necesitamos sacar dinero de alguna parte para propiciar que esta persona continúe colaborando con nosotros, y si surge algún vendedor, que ella esté dispuesta a firmar y colabore con nosotros. Pero fue complicado porque entran en juego problemas familiares. No, pero es que esta casa es de mi hermano, y realmente yo debería tener derecho sobre toda la casa. No, pero que esta casa, yo los cuidé los últimos años de su vida, yo soy quien tengo más derecho. No, o sea, eso ya lo decidió la persona que falleció cuando elaboró el testamento. Eso no está en pleito ahorita. ¿Quién fuera más justo que recibiera? Entonces, pero afortunadamente se logró un consenso, sí se le entregó a esta persona esa cantidad, y sí se logró una venta que fuera
conforme para todos y lograr un reparto proporcional al valor de la planta. Obviamente no le iba a tocar la misma cantidad al que tenía el cuarto en la azotea que a la planta baja. Entonces sí se logró platicar, consensuar y afortunadamente salió de buena forma. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, oye, a mí me gustaría, a mí me gustaría que nos dijeras, qué habilidades tienes para poder, pues generar acuerdos dentro de una, acuerdos a nivel ya profesional, porque eso es lo que, que tú cuentas es en relación con una cuestión de tipo familiar, ¿no? Y tú como abogado, pues obviamente tenías que asesorar y buscar alternativas para solucionar esa circunstancia, ¿no? Que digo, qué bueno que se resolvió en la forma en que cuentas, pero por ejemplo, ¿has tenido gente a tu cargo? ¿Has tenido que estar consensando con algunas otras personas que tengan tu misma formación o una formación de carácter profesional? Porque obviamente la negociación es distinta, ¿no? O sea, tú en este caso que te digo que nos platicaste, eras pues un asesor, un abogado que estaba dando soluciones y obviamente, bueno, partimos del conocimiento que las personas que te contrataron pues no tenían partimos de la base de que las personas que te contrataron no tenían el conocimiento jurídico para ellos mismos solucionar esa circunstancia, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos contaras alguna otra situación, pero donde sea con personas que también tengan una profesión, y cuántas personas has tenido a tu cargo, ¿no? Por favor. Muchas gracias, consejera. Inicialmente, cuando yo inicié en el mundo del litigio, me incorporé a un despacho jurídico. Tenemos que pasar la etapa de pasante en derecho y aprender sin pago alguno para en un futuro poder tener mayor solidez de preparación. En ese entonces me incorporé a un despacho que era el despacho que defendía más empresas en el estado de Sinaloa. Yo todavía estaba estudiando la licenciatura. Para antes de concluir mi licenciatura, yo ya estaba a cargo de un área que es donde se realizaba, podríamos decir, el trabajo del despacho. ¿Por qué? Porque era el área donde se recibía desde la demanda por parte de las empresas, revisarla para ver cuál va a ser la estrategia, pedir documentación e información necesaria para elaborar una contestación y posteriormente acudir a las audiencias a atender el juicio. En ese entonces llegué a tener 3 abogados, yo todavía sin titularme, porque en ese entonces en materia laboral no era requisito indispensable contar con cédula profesional para ejercer el litigio. Entonces yo tenía 3 abogados titulados a mi cargo y que ellos realmente eran los que hacían el trabajo, yo supervisaba su trabajo. Obviamente, dentro de la estructura, el organigrama del despacho, existían personas que también estaban pendientes de lo que yo hacía, pero ya eran el dueño del despacho y otras personas que ya tenían más antigüedad. Pero el trabajo rudo se hacía en esa área y yo era el titular de esa área, podríamos decir, el responsable de que los demás abogados hicieran bien su trabajo. Porque si esos abogados no realizaban bien su trabajo, la responsabilidad era mía para rendir cuentas a los jefes del despacho. Y afortunadamente realizaban bien su trabajo. O sea, no me vi jamás en una necesidad de tener que maquillar datos a los jefes o tener que decir, que atender problemas de alguna deficiencia en la atención de los juicios, porque estamos bien organizados y eso sí,
Como jefe soy complicado en el sentido de que soy exigente, me gusta que se hagan bien las cosas. Y en esa situación tuve buena experiencia. También cuando colaboré en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que participé en proyectos, eran con grupos también de abogados, algunos estudiantes de Derecho, y obviamente coordinados por los investigadores. En ese entonces, bueno, por ejemplo, yo cuando colaboré directamente con el doctor Jorge Carpizo, el doctor Jorge Carpizo era el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Yo como su asistente era quien coordinaba, era el responsable de coordinar la comunicación con las secciones nacionales del instituto, de tal suerte que yo tenía que cualquier información o cualquier dato o cualquier acuerdo para los coloquios, los congresos, los tenía que platicar con las autoridades de las secciones nacionales. Entonces, hasta el momento no he tenido problemas de trabajar con personas con preparación, pero creo que todo eso es derivado del trabajo y de la responsabilidad principalmente. Ok, gracias. Consejero Benito Nasif. Sí, muchas gracias, Iván. Felicidades por el resultado. Gracias. Un gusto conocerte. Nada más me quedé con una duda. Después de trabajaste con Jorge Carpizo del 2007 al 2010, según veo. Así es. Y pues, inmediatamente después pusiste tu propio despacho, ¿no? Uh-huh. Me llamó la atención tu explicación porque dijiste que pues ante la alternativa de trabajar para un despacho ya establecido Uh-huh. y o fundar mi propio despacho, aunque tuviera que empezar a darme a conocer, opté por fundar mi propio despacho. Uh-huh. Y mi pregunta tiene que ver justo con esa decisión. También era la alternativa de trabajar con gente que tenía experiencia Uh-huh. y aprender de ellos. Uh-huh. Tú apenas habías tenido pues, una breve experiencia como asesor jurídico de un despacho antes. Uh-huh. Cuando, no sé si habías terminado la licenciatura, pero probablemente no. Cuando eras trabajé asesor. en el despacho anteriormente, no, en cuanto concluí Sí. la licenciatura me vine a la ciudad. Okay. Y la otra experiencia que tenías pues era ser asistente de un investigador academia, del así instituto. es. Mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Considerabas que la experiencia no tiene un valor importante o un valor menor a los conocimientos teóricos? Y que es un conocimiento que no puede transmitirse. ¿Qué tanto lo valoras tú? Sí. Okay. Muchas gracias, consejero Nasif. La experiencia es importante, obviamente, sí, es importante, pero también es importante la iniciativa propia o muchas veces la idea nueva, la idea fresca de personas que vienen impulsando de abajo el cambio generacional. Aquí en los institutos ya está en ejercicio la paridad de género. Bueno, yo les pediría, bueno, también necesitamos paridad generacional. Yo también quiero incorporarme porque puedo dar una opinión joven y con ideas nuevas. Es importante la experiencia, sobre todo en el caso concreto que me pregunta, del litigio, sí, pero yo me consideraba suficientemente preparado para atender los juicios porque conocía la legislación aplicable, Perfecto. conocía... Me quedó claro ya. Sí. Muchas gracias. Bueno, Pues muchísimas gracias, Iván. ¿Qué edad tienes nada más? 31. 31, o sea, recién Recién llegado a la edad para ser consejero. Sí, así es. Gracias, muchas felicidades por la entrevista, bastante buena. Muchas gracias a ustedes, muy Y bueno, muy pues, amables. cuenta con que será muy imparcial la decisión.